Ouroboros, Ouroboros, capítulo 4. El Pacto de Varsovia no existe para Rusia. Cuando terminó la Guerra Fría y que Estados Unidos, bueno, no la Guerra Fría, sino la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos aprovechó de esta circunstancia para crear a la NATO y a la OTAN. Se firmó con Rusia el Pacto de Varsovia. Este pacto lo que permitía era una relativa paz y tranquilidad en las fronteras del este, viene a ser las fronteras que dividen al continente europeo con el continente asiático. Y se firmó el Pacto de Varsovia. Después de la Guerra Fría, con la crisis de los misiles en Cuba, que la ganó Rusia, y que ya cómo es la historia, ¿no? Allá por el año 1960 y algo, Rusia le demostró a Estados Unidos que militarmente Estados Unidos no es ninguna potencia. Y tomando en cuenta que Rusia se estaba recuperando económicamente de lo devastadora que fue la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial fue aprovecharse de la Segunda Guerra Mundial para desarrollar sus industrias y su economía, que fue una gran ventaja de Estados Unidos. El Pacto de Varsovia le permitía a Rusia y a las comunidades del este de Europa mantener una relativa paz. Sin embargo, después de la humillación que sufrió Estados Unidos con la crisis de los misiles, los ideólogos militares que trabajan en el Pentágono y que asesoran a las políticas del Pentágono, de la OTAN y de la NATO, se les metió en la cabeza que tenían que destruir el Pacto de Varsovia y que era peligroso para Europa. Sin embargo, esto quedó archivado en un escritorio y esto fue desarchivado en la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos, cuando Estados Unidos empezó a ver con mucha preocupación lo que podía ser el futuro de su imperio, de Europa y de Rusia. Mientras ellos se ponían a hacer sus análisis en foros militares, Rusia empezó a tener unas relaciones comerciales muy cercanas con Alemania, que es la potencia económica de Europa y que sustenta el euro. Cuando Europa adoptó el euro como moneda en 1999, las relaciones comerciales entre Alemania y Rusia se estrecharon más, y Alemania se hizo dependiente de las materias primas de Rusia. En una negociación ganar y ganar, Rusia le proveía de materias primas, los alemanes industrializan esas materias primas y las exportan a todo el mundo. Esa es la economía alemana. Los materiales, por ejemplo, de las grandes fábricas de autos alemanas, que es una de las principales industrias de Alemania, son con materias primas rusas. La primera fábrica de aviones de Europa, Airbus, que es un convenio entre Alemania, España y Francia, es con materias primas rusas. Y lo más irónico, que las fábricas de armamento militar de Alemania, Europa, España, Italia, son con materias primas rusas.
Es por esa razón que este momento a Ucrania no le pueden dar armamento, porque todas las fábricas europeas no tienen las materias primas para construir el armamento. Y es por esa razón que Ucrania va a caer. En la hipótesis de que digan guerra perpetua en Ucrania, es muy difícil. Según los analistas, posiblemente Kiev, la capital ucraniana, caiga en 1 o 2 meses. Puede ser antes, puede ser después, pero el destino de Kiev es regresar a Rusia. Y ahí quizás sea la última opción que tenga la NATO y la OTAN de firmar con Rusia una capitulación a las pretensiones de la NATO y la OTAN. Caso contrario, el ejército ruso seguirá avanzando y el próximo objetivo militar de Rusia será Polonia. Y si cae Polonia, posiblemente también caiga Rumania. La situación es sumamente complicada para la NATO y para la OTAN. Hagamos una analogía de lo que está pasando en Europa. Imaginemos que tú eres un gran inversionista, de esos que viven en el jardín europeo y de esos que se cree que viven en las naciones más desarrolladas del planeta Tierra. Y tienes una fábrica de panes, pongamos, ya, para hacerlo muy, muy al día a día para que se entienda. Y tú has hecho tu fortuna en tus panes. Y tú sustentas tu poder económico en tus panes, en tus panaderías. Eres un panadero. Y resulta que viene tu vecino y te dice, ¿sabes qué? El que te dé el trigo es tu enemigo. El que te dé el trigo te va a amenazar. El que te dé el trigo te quiere matar. El que te dé el trigo te quiere eliminar. Y tú eres tan estúpido que dices, sí, tienes razón. Y tú vas donde el tipo que te vende el trigo y le dices, ¿sabes qué? Eres un pobre imbécil y métete tu trigo en el culo y a mí no me jodas. Entonces, tu socio comercial que te daba el trigo dice, este tipo está loco. Pero si no quiere comprarme mi trigo, que no me compre. Yo tengo otros socios comerciales que me van a comprar el trigo, es problema de él. Y no te vende el trigo. Y poco a poco tu panadería empieza a quebrar, porque ya no tienes la materia prima. Entonces tú tienes que decir, no, mi negocio va a quebrar, necesito trigo. Y ahí el tipo que te dijo que el que te vende trigo es tu enemigo, va y te dice, tranquilo, yo te voy a conseguir un tipo que te puede vender trigo, pero te lo va a vender más caro. Obviamente tú, como necesitas el trigo, le dices, no hay problema, yo le compro más caro. Y viene efectivamente el tipo y te dice, toma mi trigo, pero tú me vas a pagar el doble. Esa es una analogía. El panadero es Alemania. Y el tipo que le dijo al panadero que el que le vende trigo es un imbécil, es un estúpido y le quiere matar, es de Estados Unidos. Y el que le presenta el socio que le va a vender el trigo al doble, también son empresas norteamericanas. Ese es el papel estúpido y ridículo que este momento está jugando la supuesta potencia económica de Europa, Alemania. Alemania no produce nada si no es con Rusia. La situación es tan crítica en Alemania que están desforestando los bosques para suplir el gas ruso y están volviendo al carbón. Los índices de desempleo en Alemania son brutales.
La inflación en Alemania es catastrófica. Alemania está empezando a vivir. Alemania está regresando a la Segunda y a la Primera Guerra Mundial. Y lo peor es que no se dan ni siquiera cuenta. Increíble, ¿no? Pero cierto. Increíble, pero cierto. Estados Unidos le está destruyendo al euro y los europeos ni siquiera se dan cuenta. ¿Quiénes son aquí los grandes perdedores? Ucrania y Europa. En escenarios que se están manejando ante posibles eventos, Europa, imagínense en lo que fue la Segunda Guerra Mundial para Europa. La Segunda Guerra Mundial tuvo que intervenir Rusia para que termine la Segunda Guerra Mundial. Y de eso no aprendieron nada los europeos. La Segunda Guerra Mundial fue terminó en 1946-47. Y en 40, 50 años los europeos ya se creen que son de nuevo los reyes del mundo y se han puesto en su mente volver a conquistar el mundo. Pero no saben que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial no es ni un juego de niños, no es ni una película de ficción con lo que puede pasar en estos momentos. En la Segunda Guerra Mundial, Rusia no tenía armas nucleares, no tenía el ejército que tiene este momento, no tenía la economía que tiene. ¿Acaso a Rusia es que la NATO y la OTAN todavía están en esa mentalidad de la Segunda Guerra Mundial, de Hollywood, de la Guerra de las Galaxias, o de Rambo, que fue una película que sacó Hollywood para recuperar a la sociedad norteamericana de la desgracia que crearon en Vietnam o en Corea del Norte? A Rusia, ¿ustedes creen que la idea de los rusos es que los tanques rusos estén en Berlín? ¿O que los soldados rusos vayan a pasearse por los parques de Berlín? Si es que Rusia pierde la paciencia con Alemania, hay un misil Bulova apuntando a las principales bases norteamericanas en Alemania, y un solo misil le regresaría a Alemania a la época de los neandertales. Un solo misil. Y según lo que nos dicen, ya los misiles apuntan a ciudades alemanas y a ciudades británicas. ¿Qué creen los británicos? ¿Que los rusos quieren hacerse cargo de sus ciudades de sus ciudades contaminadas o de sus ciudades que están llenas de narcotráfico? Un solo misil les va a hacer que sea en el recuerdo de los británicos lo que era el Big Bang o la Cámara de los Lores. Un solo misil o un solo avión. A eso le están arriesgando a su población. ¿Por qué? Porque un grupo de mercenarios y expresidiarios de Francia, de Alemania y de Gran Bretaña creen que desde Ucrania pueden hacer lo que les da la gana. Mientras ven la guerra de Ucrania por televisión. Este fue el cuarto programa de Ouroboros el día de hoy.